Hola queridos amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga, les guarde. Bienvenidos sean todos a una emisión de El Evangelio del Santuario. Una serie de estudios bíblicos y lecturas bíblicas para que reflexionemos, meditemos, pero especialmente edifiquemos nuestro carácter a la luz de una enseñanza que está en la Biblia. Y es como el Señor quiso que los sacrificios, el altar, el tabernáculo, el santuario aquel construido por Salomón, luego el santuario que miramos en el cielo, junto con ello, el comportamiento del adorador frente a ello, frente a los sacrificios, frente a los altares, la tienda, frente al santuario, ver en ello el Evangelio del Señor, la luz que Él quiere dar a sus hijos para que entendamos el plan de salvación. Estamos examinando diferentes historias con un común denominador, cuál es sacrificios y altares. Ya miramos esto desde Adán y Eva. ¿Recuerdan cuando tuvieron que ofrecer sacrificio? El texto no lo dice, pero lo sugiere, ya que Dios tuvo que emplear túnicas de pieles, es decir, extraer de la piel de los animales y hacer túnicas para cubrirlos, y con ello entonces enseñarles el plan de salvación, que para que ellos estén perdonados, limpios ante su presencia, tenían que ofrecer sacrificio con sangre y ser cubiertos de ese sacrificio. Vamos pues, miremos ese primer texto de Génesis capítulo 3, 21. Allí se nos cuenta el encuentro entre Dios y las criaturas pecadoras y los sacrificios de por medio. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Nuevamente, creemos que de estas túnicas hechas de pieles de animales, con las cuales viste a Adán y Eva, expresa lo que ya el Nuevo Testamento va a revelar. Miremos en Romanos capítulo 13, versículos 12, 13 y especialmente el 14. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, y miremos esta expresión, vistámonos las armas de la luz. A ver cómo uno puede vestirse de esas armas espirituales. Andemos como de día, honestamente, y entonces aquí, desechando todo esto, es como el Señor permite que nos vistamos sus armas de luz, que nos vistamos de Cristo. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, o vistámonos las armas de la luz, habíamos leído también, y no proveáis para los deseos de la carne. Así es, queridos amigos, que el Señor nos viste de su gracia, de su justicia, del carácter de Cristo, a aquellos santos que deciden no andar en glotonerías, borracheras, etcétera, que toman el sacrificio de Cristo que los cubre, les perdona. Se derrama sangre con la cual se quiere enseñar que el sacrificio allí presentado los reemplaza, los sustituye. Hay un principio de sustitución. El hombre pecador es sustituido por un animal que representa al gran Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ya luego en el sistema del santuario, que miraremos más adelante, veremos más detalles de lo que Dios pretende enseñar. No es solamente aquí una sustitución, sino que hay un proceso posterior y tiene que ver con la transferencia de esa culpa, de ese pecado, a un lugar donde hay un proceso después de estudio, aún de investigación y también de erradicación, quitar esa culpa para que desaparezca para siempre. Todo esto nos lo enseña el santuario, tanto el típico cuanto más el antitípico, aquel que está en el cielo, que lleva adelante las acciones enseñadas en el santuario típico, decimos, o tipo, o miniatura, un santuario modelo que enseña del santuario mayor de aquel que está en el cielo. Para ello, amigos, continuamos con estas lecciones y estudios. Ya vimos diferentes personajes, miramos a Abel, Génesis capítulo 4, cuando él presenta en el altar un sacrificio agradable ante Dios. De lo gordo de los animales, él presentó sus ovejas o corderos o cabras, lo que haya sido, contra el sacrificio de su hermano mayor Caín,
que presentó de los frutos de la tierra. Y esto no satisfacía la expectativa de Dios. No estaba recibiendo o no quería recibir la enseñanza este hijo rebelde, Caín. Esto es que el sacrificio prefiguraba el gran regalo de Dios para zanjar, para terminar la culpa de la historia humana. Bien, así como Abel, Génesis capítulo 4, vemos todavía más adelante más personajes, en este caso antediluviano, Noé, en Génesis capítulo 9, inmediatamente después del diluvio, él ofrece sacrificio también ante Dios. Luego entonces de Noé, comenzamos a mirar más claramente con Abraham, un hombre tan notable y sus sacrificios en particular. Esto es Génesis capítulo 12. Y así, Abraham, su descendencia, su hijo Isaac, el nieto Jacob, y avanzamos más y llegamos hasta Moisés. Texto que miramos a continuación en la imagen de nuestra última emisión y el sacrificio involucrado. La salvación creída por la descendencia. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisí, Jehová mi estandarte. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Noten qué bonita la expresión, Jehová es mi protección, Nisí, mi estandarte, mi bandera, mi escudo también. Esto es, el Señor pelea nuestras batallas contra Amalec. Noten, por un lado, vemos en la imagen allí a Moisés levantando en alto su brazo con sus dos compañeros, su hermano Aarón, y luego Hur sosteniendo las manos de este anciano líder que oraba en favor de su pueblo, mientras Josué libraba la batalla. Pero entonces allí vemos también cómo, terminada esta batalla, no puede menos Moisés que levantar un altar de gratitud a Dios, como miramos en la imagen, y pronuncia esas palabras, Jehová Nisí, Él es nuestro estandarte, y que Dios tendrá siempre guerra con estos enemigos por cuanto atacaron el trono de Jehová. ¿Y dónde estaba el trono de Jehová? En la misma congregación de Moisés, allí en la retaguardia. Textos bonitos, amigos, que al unirlos, Éxodo capítulo 17 con Deuteronomio 25, 17, 18, ahí miramos más claramente a qué se refería el Señor cuando hablaba del trono de Jehová. Eran la gente más débil, enferma, viejitos, mujeres, niños, etcétera, que estaban en la retaguardia, y allí Amalec atacó y Dios no se lo perdonó. Atacaron el trono de Jehová. Leamos ese texto, amigos, solamente como repaso para que nos inspire, nos motive a mirar a nuestro Dios como que Él ama a su pueblo y aún le llama al trono de Jehová la gente más débil. ¿Cuánto más queda para el resto de la congregación? Primeramente, Éxodo capítulo 17. Leemos versículo 8 en adelante. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Y sigue el texto, Éxodo 17, 10. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Versículo 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Notemos, amigos, el contraste. Recordar, esto es memoria en un libro, y no recordar a Amalec. Dios se ofendió muchísimo porque le tocaron la niña de sus ojos, la gente débil del pueblo de Dios. Completemos la lectura. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisí,
Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Y uniendo este texto con Deuteronomio 25, 8 en adelante, entendemos qué es ese trono de Jehová. Entonces los ancianos de aquel Deuteronomio 25, 18. 25, 18. Leemos. Podemos leer el 17 también para unir el texto completo. Ahí está. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. De cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató, noten acá, la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado. No tuvo ningún temor de Dios. Noten, ese es el trono de Jehová. ¿Qué cosa? La retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. ¿Cómo sigue? Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Yo te ordeno esto. No quiero ver nunca más a esa gente. ¿Notamos? Dios estaba muy ofendido porque le tocaron la retaguardia del pueblo, la gente más débil, cuando Moisés estaba muy agotado, o sea, la población agotada. Como decimos, le tocaron la línea de sus ojos. Amigos, confiemos en nuestro Dios. A veces podemos sentirnos tristes cuando ocurren reveses, pero mirando estos textos y sabiendo que formamos parte del pueblo de Dios, no nos desanimemos. Avancemos en nuestras luchas diarias. Confiemos en el Señor, confesemos nuestra falta de fe, o aún nuestras faltas por las cuales Dios puede ofenderse, pero Él nos ama y nos perdona en Cristo Jesús. A continuación, queridos amigos, vamos a mirar nuevas imágenes. En este caso, así como esta salvación creída por la descendencia, ahora miraremos la salvación simbolizada en los ritos judíos, cuando Dios le enseña a Moisés el significado de los ritos. Pero van a pasar cosas interesantes. En primer lugar, miremos los textos que nos van a orientar. Éxodo 20, 24 al 26 y 21, 14, textos que vamos a leer a continuación. El primero, altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Quiero que me hagas un altar. Noten acá expresiones que ya iremos mirando, examinando también. Vas a hacer un altar de tierra común, no le pondrás gradas, eso va a aparecer en otra parte, y sacrificarás los holocaustos, las ofrendas de paz, tus ovejas, en fin, lo que tengas que hacer. Ya vas a recibir instrucciones de cómo hacerlo. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, yo voy a venir y te bendeciré, pero a partir del altar. Ese es el vehículo de comunión que hay entre el Creador y la criatura. O mírenlo ahora, capítulo 21, 14. A continuación del 20, 21, 14, dice lo siguiente. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitas para que muera. No lo quiero ver. Pero ¿de dónde? De mi altar. Que no me venga a ofrecer sacrificio. Lo quitas para que lo pague. ¿De dónde? Podría haber usado otro lugar geográfico. Recuerden que todavía no está revelada la tienda, la carpa, cómo debía hacerlo. Estas son palabras iniciales, inmediatamente de producida la pronunciación de los 10 mandamientos. Y aquí, amigos, vale la pena que comentemos algo y lo vamos a justificar con los textos bíblicos. Luego que el pueblo de Dios tiene su marcha en el desierto, la orden de Dios era a Moisés, quiero encontrarlos en el monte Sinaí. ¿Recuerdan cuando Moisés tuvo su primer encuentro con Dios de acuerdo a Éxodo 3? Esto es, en el monte Sinaí, frente a la zarza ardiente, Dios lo atrajo a Moisés. Moisés vio este portento. ¿Qué le pasa a esta planta? Que se quema, pero no se destruye. Estuvo un rato esperando que se destruya. No había caso.
Pasaron 5, 10 minutos, no sabemos. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza? No se destruye. Se está quemando, pero no se deshace. Y mientras él va de camino para observar mejor, allí la voz que le dice, Moisés. Y una historia preciosa, mis amigos que ustedes la conocen. Sácate los zapatos que tienes, porque donde estás es muy santo. Las palabras que Dios le va a decir a Moisés. Y entonces, amigos, en el diálogo, allí del capítulo 3 y aún el 4, Dios le da la instrucción a Moisés, quiero que me traigas al pueblo aquí a este lugar. Yo le voy a dar mis leyes. No, pero yo no sé hablar, la gente no me va a creer. ¿Quién me mandó? No sé tu nombre. ¿Qué Dios te mandó? Excusas como esas. ¿Recuerdan? Eso aparece en el capítulo 3 y 4. Y un poco más Dios se fastidia de tantos peros que este siervo escogido ponía para cumplir su gran misión. Me traes al pueblo a este lugar. Aquí me has encontrado, aquí quiero tenerlos a todos, para darles los 10 mandamientos. Historia preciosa, amigos, historia preciosa. Lo que nos importa es focalizarnos en el concepto del altar, en el concepto de los sacrificios, en el concepto de la tienda o tabernáculo, que luego será santuario. Allí queremos centrarnos, porque hay detalles importantes. Cuando efectivamente Moisés los trae por el desierto, acuérdense, Éxodo capítulo 16, allí el hambre, y que Dios hace bajar animales para que coman tanta pasión que tienen por la carne, que la prueben por última vez, a partir de ahora este es mi régimen, el maná. Que luego reaparece esa historia en Números capítulo 11, pero allí hay muerte, porque la gente, en lugar de agradecer el régimen de alimentación que Dios les dio por muchos años, ya estamos hartos de esta menuda cosa, maná. Quisiéramos las ollas de Egipto, hay mucha comida. Y amigos, esta es una lección también tan interesante que permítame una pequeña digresión para centrarnos en el tema que nos ocupa, que es el altar, los sacrificios y el adorador. Y lo siguiente, amigos, Dios nos ha dado la alimentación para sostenernos, no tanto para que nos deleitemos. Alguien dirá, ¿cómo que no? Bueno, por supuesto, ambas cosas, que nos deleitemos y nos sostengamos. Pero aquí que algunos prefieren más el deleite de las papilas gustativas, de la garganta, la boca, el sabor, el olor, qué rico, cómo huele, y que tiene menor poder nutritivo, en algunos casos hasta perjudicial. En el caso de maná, amigos, era la creación de Dios alimenticia para el pueblo. Esto es lo que ustedes van a comer. Pero, ¿qué sabor tiene? El texto dice que tenía un sabor, como a miel. Pero yo lo como y después se deshace. Es que yo quiero ollas de Egipto, ¿recuerdan? Números 11. Y se ofendieron a Dios. Les di alimento por lo cual estuvieron saludables, nunca se enfermaron, nunca se hincharon sus pies, conservaron todo. Amigos, un alimento del cielo. Pan del cielo les dio a comer. La expresión de los salmos. A Dios no le agrada que seamos desagradecidos, que nos inclinemos más por los gustos, las papilas gustativas, por los ojos, ¡me gusta! Y hay gente que hasta, si va a comer un restaurante, algún lugar, pide comida por los ojos, y abundante, y no la puede ni terminar. No, amigos, a Dios no le gusta eso. Estamos repitiendo el fenómeno de los israelitas y el maná. Seamos cuidadosos. Podemos ofender a Dios. Para eso están las lecciones. Y es que comamos para vivir y no vivir para comer. Que al elegir la comida, que sea para sostenernos, aunque tal vez sea en menor volumen, no tengan los sabores, aunque es delicioso con especias, que tenga el rico sabor. Pero amigos, esta es la prioridad, que nos sostenga. Es lo que aprendemos del maná. 40 años comiendo ello, jamás se enfermaron. Sus cuerpos saludables, como jóvenes. Pero desagradecidos, Dios no podía limpiar su mente todavía. ¿Sí? Un detalle importante para tomar en cuenta. Bien, Éxodo 16, 17, 18, en fin, las historias que van contando hasta que nos encontramos con el 19.
Y amigos, aquí hay detalles que van a tener que ver con el altar, pero en forma opuesta. ¿Cómo es eso? Dios quiere revelarse, les va a dar su ley, Éxodo 19 los prepara, Éxodo 20 se los da. Dios, a través de Moisés, en 5 ocasiones que Moisés sube hasta donde está Dios, baja para hablarle al pueblo, sube hasta donde está Dios, baja para hablarle al pueblo, reitero, en 5 ocasiones. Va bien, va bien. Pero el pueblo entusiasmado porque el gran Dios se les reveló por medio de Moisés. Voz tronante que no podían soportar en los 10 mandamientos. Un Dios poderoso para protegerlos de los peligros que había en el desierto y de las ciudades y pueblos y gente belicosa. Ellos tenían protección. Y Dios les da leyes para que cumplan. Claro que sí, hagamos pacto. Y ese fue el gran error, mis queridos amigos, del cual queremos hablar. ¿Error? ¿Cuál? No había altar de por medio. No le dieron tiempo a Dios cuando hicieron el pacto en el capítulo 24 de Éxodo. Fue por el entusiasmo de la gente. Hagamos ya pacto. Hubo una presión de la gente, Moisés accedió, lo hizo. Era un pacto que Dios reconocía, pero en el cual faltaban cláusulas que no habían sido reveladas. Apenas 2 expresiones, que son las que acabamos de leer, acerca del altar. ¿Y qué cláusulas no estaban reveladas? Todo lo relacionado con los sacrificios. En otras palabras, hagamos pacto. Muy bien, ustedes, yo les doy las leyes, seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. Hagamos pacto. Ok, ¿qué pasa cuando ustedes violan el pacto? ¿Qué hacemos? No había sido revelado hasta el capítulo 24 todo el sistema relacionado con el altar, con los sacrificios, con la tienda, el tabernáculo, con los sacerdotes. No fue revelado. Por lo tanto, al hacer el pacto y lo violaban, estaban absolutamente perdidos. Por culpa de ellos. No dieron tiempo. Dios quería revelar más. En otras palabras, mis queridos amigos, déjenme que los ilustre de otra manera. Usted desea comprar una casa o algún bien, la casa es muy cara, en fin, el bien que usted quiera, el carro, en fin, lo que usted tenga dinero y que dice, ok, yo lo quiero esto para mí. ¿Okay? Entonces va a la tienda y ya le estuvo echando el ojo, vamos a hablar de un carro que es más fácil, más accesible quizás para algunos. Y le echó el ojo y dice, ok, me gusta eso. A ver, señor, el vendedor, cuénteme del carro. Mire, el carro 1, 2, 3, 4, le da las características, las ventajas, y usted dice, no, esto con la plata que tengo, seguro que está. Muy bien, ¿qué más? Y le va hablando, pero usted está tan entusiasmado que dice, rápidamente hagamos el contrato. Y el vendedor, lógico, quiere, pero hay ciertas condiciones que había que decírselas. Sin embargo, ¿qué pasa? Que no, si usted lo quiere, lo puede llevar, solamente que, ok, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, hay algunas condiciones, dígame, yo ya estaba apurado. Ok, si usted lo quiere llevar, lo puede llevar hoy nomás. Sí, lo quiero ya, ahora, está en condiciones, todo, sí. Y lo compra. Pero lo que el vendedor quiso decir es que había algo más, pero que el vendedor, el comprador, estaba apurado. Lo quiero ya. Cuando finalmente aparece el problema, y ahora esto qué pasó acá? La garantía. No me dio tiempo para decirle que esto también incluye una garantía, y usted no la presentó. ¿Cómo? Así que a usted le pasa algo con el auto, usted lo pierde. No puede ser. Es que usted no me dio tiempo de decirle, usted lo quería inmediatamente, usted tenía la plata para comprarla, pero el vehículo también incluye una garantía. Pero me hubiera dicho con tiempo, es que usted no me dio tiempo para decirlo. ¿Se capta, amigos? La garantía para el pueblo de Dios era el altar, los sacrificios, el santuario, el trabajo de los sacerdotes, que representaban todo a Cristo. Cometían pecado, tenían todavía chance
para que Dios los perdone. Pero así como lo hicieron, no. Estaban perdidos. Por eso es que cuando Moisés se demoró, luego de celebrar el pacto, Éxodo 24, así Dios le dice, tráeme a toda la gente, tráeme a los 70 ancianos, tráeme a Aarón, a sus hijos mayores, Nadab y Abiú, vengan acá y que cualquier cosa que haya, que conversen con ellos. Pero tú ven conmigo, 40 días que lo llevó, para hablar de todo el sistema de la garantía. Éxodo 25 en adelante, o 24 en adelante. 24, 25, 26, 27, capítulo 28, capítulo 29, capítulo 30, capítulo 31. Y en el 32, allí chocó el vehículo, si me permiten la ilustración, tan simple, tan sencilla, tan importante a la vez. La gente se estrelló con la violación del pacto, al hacer el sacrificio del becerro, una adoración idolátrica que era muy pecaminosa a la vista de Dios. El pueblo estaba perdido. Moisés, ¿qué hacemos ahora? Están perdidos. Dios le dijo, Moisés, quítate, los mato a todos y de ti me hago una nación nueva y así cumplo con Abraham que le prometí descendencia. No dice textualmente así, la idea es esa. Amigos, vamos captando el valor y el poder que trae la garantía que Dios pone al pacto que tenemos que hacer. Es nuestro Salvador Jesús. Ahí tenemos el texto, amigos, de Éxodo 32. Ya vamos a leer todos. Solamente quise contarles una historia bíblica, pero basada en los textos, pero para entender el fenómeno, el mapa, por decirlo de una manera. Ya tenemos el mapa. Ahora, ¿por dónde vamos a ir? ¿Sí? Qué importante, amigos, es al mirar la historia de los sacrificios, del altar, del tabernáculo, que ahora con los israelitas, con Moisés, vamos a ver más detalles. Qué importante era haberlo conocido, haberlo asumido, haberlo adquirido, de modo que estaban protegidos en caso que cometieran pecado. Dios no quiere que cometan pecado, pero era inevitable que lo iban a cometer, raza pecadora. Y sin embargo, Dios en su amor los cubría. Pero amigos, sepamos también que este concepto que estoy describiendo, que se extrae de los textos, no va a verificarse en los últimos días. Esto es algo que quiero comentar y que será importante de discutirlo alguna vez. Y es que hay hermanos, líderes, pastores, que creen que lo que he descrito, esto es, hay una garantía en caso que pequemos, cabe hasta los días finales. Claro que sí, como que Jesús siempre va a interceder por nosotros en caso de que cometamos pecado. ¿Vale? Lo dice la palabra de Dios. Leamos 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, sí hay tal cosa como un intercesor que aboga como una garantía para nosotros, considerando que Dios no quiere que cometamos pecado, pero si nuestra vieja naturaleza nos gana y pecamos, Dios aún así nos da la garantía. Cristo que murió por nosotros y se nos perdona. Se nos da un nuevo corazón para que tengamos el corazón de Dios, como Dios dijo de David. Me elegiré un hombre que tenga el corazón de Dios. Es decir, cambiar nuestra naturaleza carnal, sensual, mundana, satánica, por una naturaleza divina, como cuenta la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Versículo 4. Segunda de Pedro 1, 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Notemos la expresión, la cuarta línea, participantes de la naturaleza divina. Ese es el anhelo que Dios quiere que sus hijos participen de una naturaleza celestial, angélica, divina, para que entonces ellos puedan no pecar.
porque han huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Y amigos, aquí el tema es que hay, yo dije, líderes que creen que aún en los días finales tendremos tal garantía. ¿Y cómo que no? Jesús siempre intercederá por nosotros. Amigos, la última generación, la de los 144,000, a la cual el Señor le pondrá su sello, ¿cometerán pecado? Gran tema de discusión, porque aún más, cuando cierra la gracia, el texto dice, y los que son santos sigan santificándose todavía, y no hay intercesor. ¿Pueden cometer pecado? Esto es, se cierra la gracia, comienza el tiempo de angustia. ¿Podrán pecar? De hecho no pueden, porque ya no hay intercesor y se cerró la gracia. Son salvos. Ok, pero el punto es antes del cierre de la gracia, y especialmente desde el sellamiento en adelante, por lo cual se los sella, ya quedaron sellados para salvación. Bueno, pero ¿hay intercesor? Hay intercesor. Pero ¿pueden cometer pecado? ¿Qué ocurre si cometen pecado? Notamos. Les cuento, amigos, que es una discusión grande que hay entre líderes de un lado y del otro, quienes se oponen a lo que ellos llaman el perfeccionismo. Gente que cree, aquí los de este lado, perfeccionistas, que creen que pueden llegar a una santidad como la de Jesús y que da la impresión de que ya no necesitan del Salvador, porque son santos, que no pueden pecar. Entonces, ¿no necesitan del Salvador? Es el argumento que esta gente de este lado lanzan contra los llamados perfeccionistas. Vamos, para calificarlo de una manera. Por el lado contrario, los de este lado, y para ser claros, mis amigos, yo me incluyo de este lado, a estos otros les dicen, hermanos, ustedes están dando un mensaje disminuido. La gente necesita tener su estándar alto, que Cristo da el poder y la gracia para que uno luche contra el pecado y lo venza. Por supuesto, hay que luchar y vencer. Claro que sí, estamos juntos en eso. Pero esto será hasta la segunda venida de Jesús, que nos transformará el cuerpo pecaminoso carnal, nos dará un cuerpo inmortal. No podremos pecar allí desde la segunda venida. Pero ustedes me están diciendo que desde el sellamiento en adelante. Y estos hermanos, pues, allí dicen, no lo creemos así. Notan un conflicto que hay. Apenas estoy describiendo, ni diciendo, amigos, quién tiene razón o no, aunque ya dije mi punto de vista, pero describo como conflicto, que vale la pena sentarse a estudiar. Por eso el tema de la garantía que estamos estudiando, como diríamos en los momentos iniciales de esta revelación del Señor, del sistema de sacrificios, de altar, de tabernáculo o tienda, de santuario después, que Dios se los dio a los israelitas, para que aprendieran a modo de miniatura todo el sistema de salvación, para que lo vieran claramente en el verdadero plan, ya no la miniatura, sino ahora sí desarrollado en el santuario del cielo por un verdadero sacerdote, con un verdadero sacrificio, con una verdadera función o trabajo sacerdotal que debía hacerse. Y allí entonces, mis queridos amigos y hermanos, al mirar ambos servicios, el israelita en la tierra y el de Jesús en el cielo, y los paralelos que ellos traen, es lo que arroja luz para entender este sistema de salvación o evangelio del santuario. Así que quiero invitarles, amigos, a que leamos los textos de este paseo que hemos hecho, esta descripción que hice, recuerdan, de los tantos viajes de Moisés, iba y venía, y que el pueblo se entusiasmó, Éxodo 24, para hacer el pacto sin haber tenido el evangelio del santuario. Apenas dos expresiones que Dios habla del altar, y que apenas era decirles algo y la gente no lo vio, no vio la garantía en caso de que cometieran pecado. Pero Dios fue muy bueno, muy paciente, y lo sigue siendo. Pero amigos, no para que sigamos haciendo o cometiendo nuestros errores. Vamos pues entonces a mirar Éxodo capítulo 19, textos introductorios,
que nos van a ir llevando hasta llegar al tema de los sacrificios israelitas. Éxodo capítulo 19. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel, primer versículo, de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, y habían salido de Refidim, y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Esta es la primera subida de Moisés hasta Dios, y un versículo después, la primera bajada, de las varias que se van a verificar. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto. Recordemos que ese pacto son las 10 palabras, los 10 mandamientos. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo. Entonces esta es la primera subida y bajada de Moisés. Y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Nuevamente, otra vez sube Moisés. Noten esta expresión: lo vamos a hacer, lo que él diga. ¿Qué es lo que dice el Señor? Tal cosa. Ok, lo hacemos. La siguiente, lo hacemos, seguro que lo hacemos. Y así estaban. Pero no lograban ver, no permitían, mis queridos amigos, ese espíritu que el hombre trae, de creer que lo puede. Pero cuando no puede, ¿qué salida hay? ¿Qué solución? ¿Qué trae el hombre para zanjar el quiebre o la violación de ese pacto? El hombre está perdido. Aunque por más que diga: yo puedo, lo vamos a hacer. Seguimos leyendo. Versículo 9. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Otro nuevo encuentro. Todo Moisés lo iba contando. Y Jehová dice a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojo del pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de cierto o de seguro, morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o aseteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Nueva bajada de Moisés hacia el pueblo. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, cuídense, no toquen mujer, estén concentrados en la santidad. Aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había bajado sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dice a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. No hagan eso, no se me acerquen para ver. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Y Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dice: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo,
mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Este sería el tercer descenso, o uno el cuarto, depende cómo uno lo quiera ver, porque hay varios descensos, amigos. Lo que importa es que sube y baja, este es el punto. Da los 10 mandamientos. Se estremece allí toda la población. Vamos a, lógicamente, obviar esto para llegar al punto neurálgico, y es hacer un pacto y no hay sacrificios, no hay enseñanza de la garantía. 20:18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Este sería el cuarto intento, o sea, la cuarta subida de Moisés hasta Dios. Y Jehová dice a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro o haréis. Noten que específicamente va a decir aquí que no hagan lo que ellos luego hicieron y violaron en Éxodo capítulo 32. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Si me hicieres altar de piedras, no las labre de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Aquí, amigos, hay un detalle que también quisiera comentar, ya que estamos leyendo los textos, sacar luz y lecciones. Noten, el texto dice: no lo hagas por gradas, para que no se te vea tu desnudez. ¿Qué ocurre? Los sacerdotes, cuando oficiaban, ellos tenían sus calzoncillos y una túnica, la túnica que los cubría. Esa era la menos ropa posible para que ellos puedan desplazarse. Pero al ponerlos en gradas, en steps, o sea, en escalinatas, la gente pues anda curioseando. Uy, como tienen las piernas descubiertas, cuánto pelillo, imagínense. No lo hagas así. No quiero que vean la vergüenza de su desnudez, el sacerdote, que la gente no ande mirando. ¿Se entiende el texto? Amigos, apliquemos el principio a nuestras iglesias. Cuando van los hermanos, pero mayormente las hermanas, vestidas o muy pobremente vestidas al culto. Allí alguna hermana, no queremos juzgar a nadie, estamos describiendo nada más. La hermana va a lucir o su ropa o su bello cuerpo. Y están los hermanos, y en lugar de atender el servicio, se distraen atendiendo, mirando a un ser humano. A Dios no le agrada, amigos. ¿Sabe? Déjenme contarles, en una iglesia yo tuve problemas, porque una hermana mayor, o sea, mayor de edad, 60 y tantos años, me llama aparte y me dice: pastor, yo quiero pedirle que usted haga algo con las hermanas de esta iglesia. Vienen vestidas de una manera no apropiada, sus faldas ajustadas, cortas, escotadas, aquí y allá. Y cuando observo con detalle, claro, la hermana lo habló porque el esposo, un hombre de más de 60, cerca de 70 años, se distraía mirando a las hermanas. Y ella me lo dijo: pastor, mi marido está ahí mirando y me molesta que haga eso. Hermana, déjeme que yo voy a hablar. Y extrañamente, la mayoría de las hermanas jóvenes eran miembros de la junta. En una ocasión tuvimos junta de iglesia y vinieron prácticamente todas las hermanas, jóvenes, vestidas ocasionalmente, por supuesto, como jóvenes, bellas y todo lo demás. Pero tuve que sacar el tema, amigos. Decirles: hermanas, quiero traer un tema, después que tratamos todos los temas de junta, traigo este, que tiene que ver con la indumentaria. Y se pusieron así las hermanas, los pelos parados allí, las antenas, a ver qué va a decir el pastor.
Entonces comenté, hermana, no quiero que se ofendan. Aquí hay alguien que me llama la atención. ¿Quién, pastor? ¿Quién? Bueno, hermanas, se trata de una hermana por su marido. Pero ese hombre, en lugar de estar mirando a su esposa, ¿por qué nos está mirando a nosotras? Y empezaban a justificarse, hermanos. Fue penoso porque yo le hablé de la mejor manera, sabiendo que el tema es delicado. ¿Qué culpa tengo yo si Dios me dio este cuerpo? Yo no soy hipócrita, me he visto así como en el mercado, en cualquier parte, me cubro lo normal. ¿O quiere que me ponga una carpa encima que Yo no me avergüenzo? Mi marido me dice, ¿por qué te vestís como vieja? No, pastor, no. Acá hay mentes que están mal acá. Y esto hay que limpiarlo. Y las hermanas, pues, echaban su carga a los varones o a las hermanas que no gustaban de este tipo de indumentaria. Se me hizo difícil, hermanos, honestamente les confieso. Tuve que decirles, hermanas, tengan misericordia. No quiero juzgar a nadie de las que ustedes están acá y cómo se visten. No es mi tarea. Mi misión es enseñar y decirles que tengan misericordia o a los hombres que ellos, dada su naturaleza masculina, forma parte de sus hormonas masculinas, testosterona y demás, se ven atraídos a la inversa de ustedes. Ustedes tienen otro tipo de sistema hormonal y ustedes son atraídas por otros asuntos, diferentes del varón. Y por lo tanto, como misericordia, compasión, les pido a ustedes hagan el esfuerzo de vestirse más. Ok, pastor, porque usted lo pide nomás y así me trataron. Pero fue buena reunión. Pero tengo ese recuerdo. De hecho, me tocó hablar más de una vez con otros casos y era una mamá defendiendo. Pero, ¿qué se cree ese anciano que va a hablar de así, de mi hijita, que no tiene novio y si va descotada y todo esto? ¿Quién la va a mirar? Y cosas por el estilo. Hermanos, sea el justificativo que fuere. La mamá defendiendo a su hija cómo se vestía, a ver si enganchaba algún novio. Y el anciano que me llamó la atención, pastor, la muchacha que dirige la música no está correctamente vestida, usted puede observar. O estas líderes, buena gente, muy buena gente, pero la indumentaria. El texto acá que estamos leyendo, amigos, yo traigo este comentario. En razón del texto, tengamos temor de Dios. A Dios no le agrada. Si usted quiere vestirse, la dama que tiene bonita figura y todo lo demás, y quiere lucirlo, vaya a la playa, vaya a alguna parte. En la iglesia no. En la iglesia venimos todos a encontrarnos con Dios. Y allí, mente con mente, se unen para adorar a Dios. Pero si hay una mente que se distrae, a Dios no le agrada. El texto acá lo está diciendo. Lo leemos otra vez. Éxodo capítulo 20, versículo 26. No subirás por gradas o escalinatas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Les pones escalinatas, y va subiendo el sacerdote de las escalinatas, y por el tipo de ropa que lleva, pues se le mira allí sus pelillos, dije hace rato. ¿Sí? Entonces, quiere el Señor que esta exhortación que hago a todas mis hermanas mayormente, de todas partes, no importa de qué iglesia, ese es algo universal, tiene que ver con la indumentaria, que seamos lo más recatados posibles, lo más pudorosos o pudorosas, y varones también. Aún los varones, hermanos. Me consta el caso de una hermana que me llama la atención. Mire cómo se viste ese hombre. Y el hombre era fornido, pero pantalones muy ajustados. Y demasiado ajustados. Y el hombre fuerte, fornido. Y yo no presté atención, pero cuando me lo dijo la hermana, le presté atención y sí. Y él era inocente, o sea, uno le miraba, un hombre que no tenía malicia. A mí me constaba, yo lo conocía, no. Pero él tenía que ejercer más cuidado. Así también para ambos sexos. Seamos cuidadosos en base al texto que estamos leyendo. Amigos, avanzamos. Leamos pues entonces el siguiente capítulo. Capítulo 21, versículo 1. Estas son las leyes que les propondrás. Y lógicamente no podremos leer todas las leyes, pero del versículo 2 hasta el 11 tiene que ver con leyes relacionadas con los esclavos. Del versículo 12 en adelante, leyes relacionadas con actos de violencia. Todo
forma parte del capítulo 21. Desde el versículo 26 se dan nuevas leyes relacionadas con las responsabilidades que le caben a los amos, a los dueños. Y sin embargo, amigos, se dan leyes y leyes, pero no aparecen las leyes relativas a los sacrificios, a los altares, al santuario, a los sacerdotes, a las ofrendas. ¿Qué hacer en caso de que no cumplamos esas leyes? Capítulo 22. Ustedes pueden guiarse por sus subtítulos allí en sus Biblias. Dios le da a Moisés nuevas leyes. Allí recuerden cuando Dios le pidió que se fuera. Todavía no son los 40 días en que Dios le iba a revelar todo el sistema del santuario. Todavía no. Capítulo 22, las leyes sobre la restitución. Y versículo 16 va a hablar de las leyes humanitarias. Capítulo 23, siguen nuevas leyes. Versículo 1, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio, inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Versículo 14, algo viene ya acerca de fiestas sagradas. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Y la fiesta, como acá se menciona, van a ser recordativas, pero no logran explicarse que los servicios que están allí son para expiación. Cometes pecado, rápidamente, búscate tu garantía, hazte el sacrificio para que tu pecado quede cubierto. La palabra expiar significa cubrir. Así no quedas expuesto. No, a ver, leamos los textos, amigos. Versículo 15 en adelante. La fiesta de los panes sin levadura guardarás, 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib o Nisán, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, o la fiesta de Pentecostés, los primeros frutos de tus labores, que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Y esta tercera fiesta tiene que ver con la fiesta de las cabañas. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de la víctima quedará de la noche hasta la mañana, etc. Versículo 20 hasta el final, versículo 33, la presencia prometida del ángel del Señor. Y capítulo 24, que estudiaremos en la siguiente emisión, amigos. Allí sí, viene Moisés y les cuenta, esto es las leyes que Dios me dio. Rápidamente, hagamos un pacto. Lógico, uso mis palabras, pero vamos a leer el texto de Éxodo 24, 1 en adelante. Y no apareció el sistema de la garantía todavía que los cubría. Hoy, amigos, nos queda claro. Hoy Dios quiere que nos valgamos de Cristo, nos aferremos a Él, le pidamos perdón, que nos cubra su justicia, porque Dios no tolera el pecado. Y mientras crecemos en la gracia, siendo participantes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción mundana, mientras el cuerpo, el corazón se edifica, se disciplina para llegar a formar parte del gran equipo, gran ejército del Señor, los 144,000, que tendrán que enfrentar los eventos finales y revelar que Dios pudo revelar en esa gente la obediencia de los 10 mandamientos. Dios nos guarde, nos preserve hasta esa fecha. Amigos, que Dios nos bendiga y nos miramos en la siguiente emisión. Amén.